Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Blas. Blas. Vale. Arrancamos esta entrevista en el mar, nos vamos a despedir en un faro. Entonces yo quiero que me lleves a la playa de San Lorenzo. Bueno, pues ahí estoy con Víctor Manuel cantando en la escalerona, ¿no? Bueno, playa de San Lorenzo, Gijón. Buah. Gijón es la Ibiza del norte, entonces hay mucha marcha y mucha sidra rulando por allí. Y por tanto, como decía Víctor Manuel, van todos a la escalera a mexiar, se dice así en asturiano. Pero vamos, significa efectivamente toda mi infancia, un lugar donde fui también a pescar, a coger cangrejos, a bañarme en verano, a descubrir los helados que se comprabase allí en el muro, que se llamaba La Valenciana, que era como una especie de galleta con miel, a la que el heladero le echaba helado de vainilla encima. Y, y en fin, ya sabes, o si no lo sabes te lo digo yo, que cuando suena el himno de Asturias, ¿me entiendes? Los asturianos nos podemos llorar como imbéciles. Estos días lo comentaba con Víctor Manuel, no sé qué apego tenemos. Y entonces ya, si empezamos con la playa de San Lorenzo, ya empezamos mal. Ya empezamos demasiado románticamente. Pues voy a ir a otro sonido, que yo creo que también tiene que ver con tu infancia, que es este. Joder. Sí, llevo esta semana viniendo a la SER un par de veces a otros programas, ¿sabes? Me asombra la capacidad que tenéis bueno, de rastrear, ¿no? La vida de una persona y las cosas tan insólitas. Es la primera vez en mi vida que suele haber preguntas siempre recurrentes o contestaciones recurrentes por mi parte, pero es la primera vez en mi vida que me ponen esto y bueno, yo nací en El Coto, al lado del cuartel de Simancas, y mis mañanas empezaban con el cornetín del cuartel, que estaba al lado. Y con el cuartel de Corel y con los eucaliptus dando con sus hojas de las ventanas, también algo muy asturiano. Entonces te despertaba este toque de corneta. Así como lo estás contando. Sí, sí. Era una parte de Gijón que era casi un descampado todavía. El Coto era un barrio. Ahora ya está muy superado. Y siempre recordaré el cornetín y a las señoras variando los colchones, la lana. También en un prau de allí. Y no sé. No sé qué decirte. Mara, de verdad, o sea, me he quedado muerto. Mm, ¿Cuántos vivíais en casa? Bueno, en aquella época, ¿sabes? Los libros de sexología de aquella época decían que solo habría que hacer el acto sexual para tener hijos. Entonces, claro, no paraban de tener hijos. Total, que son seis. Seis Seis y mis hermanos, padres y la abuela que vivía con nosotros, sí. la abuela. ¿Y el abuelo, Laureano? El abuelo Laureano, que vivía en otra casa con Zulima, dos nombres muy bonitos, tenía... Me estás poniendo muy nervioso, Mara. Son cosas que nunca me han... Es que nunca has sido gato pardo. Nunca hemos llegado ahí. Claro, has hecho muchas entrevistas, pero nunca has sonido gato pardo. No, no, ya te digo. El abuelo Laureano fue ferroviario y en una época dejó su trabajo. Era de UGT el hombre, vivió no sé cómo la guerra civil, pero tenía un carnet siempre que lo recordaba, lo recuerdo. Y el abuelo Laureano tenía una, una vinatería, un lugar donde con muchos empleados, bueno, muchos, yo qué sé, 5, 6 o 7, no lo sé, con motocarros. Entonces mi hermano y yo íbamos allí a reinar botellas. Voy a hablarte un poquitín en asturiano. Asturianos. Entonces cogíamos las botellas y los llenábamos de vino. Pero éramos tan pequeños que éramos incapaces de apretar la goma, porque era todo grandes bocois de vino que tenían nuestro nombre. Y entonces, pues era una goma normal y corriente que tenías que apretar con la mano para cuando ya estaba la botella llena, bueno, pues parar el vino. Pero no teníamos fuerza. Entonces el hombre nos compró unas... Bueno, nos pagaba 5 pesetes a la semana.
Bueno, aquello fue mi infancia fantástica en ese Hombre, almacén. 5 pesetas, claro, todas las semanas, siendo niño. Montábamos en los motocarros y en los camiones con mi tío y tal, eso fue la leche. Y entonces nos compró un cacharro de estos como las gasolineras, pero muy pequeñín, porque claro, para la botella. De manera que tú lo metías allí y cuando llegaba el vino hasta el final de la botella saltaba, igual que en la gasolinera. Y bueno, Laureano era un hombre imponente, precioso, enorme, una elegancia de estos que podían tener los zapatos 20 años y estaban como nuevos, ¿no? Con un pelo que no tengo yo, que no heredé esa parte, y un tío elegantísimo. ¿No había nadie en tu familia teatrero o con capacidades artísticas que tú lo vieras en casa? Sí, claro, mi abuelo. Sí, mi abuelo. Mi abuelo tenía, no porque, bueno, ahí en Asturias, cuando te sientas en una mesa con unos amigos, enseguida la gente empieza a cantar. Sí. Y o vas en el autobús a esquiar y todo el mundo va cantando y tal, ¿no? Habaneras o canciones asturianas. Y mi abuelo cantaba siempre zarzuela, ¿no? El Segador. Entonces ya íbamos a comer a casa los domingos y se ponía a cantar el Segador. Y tenía en su casa un viejo fonógrafo, ¿no? Con discos de cantantes de ópera de la época, y eso fue lo que yo chupé. Y mi madre también tocaba un poco el piano. O sea, había un ambiente. Mi abuela, Zulima, nos llevaba a estudiar francés e inglés a casa de dos seres extraterrestres, recuerdo, dos personas venidas del siglo XVII, pero llena de gatos, perros y flores en la casa, que eran francesas y nos estudiaban francés. Cuando íbamos en el verano a Palencia, que era donde era mi abuelo, a veranear, pues nos hacían saludar a los que estaban desayunando en varios idiomas, en alemán, en francés, en inglés, sí. Quiero decir, había un ambiente, un espíritu, ¿no? De cultura alrededor de mi familia, ¿no? Y eso, como ya sé por dónde vas, fue la semilla que hizo que un ingeniero de telecomunicaciones, supongo, de un día sin saber por qué, despertó a lo que a lo que hago ahora. Y un día tardío. Bueno, vamos a ir luego a esta parte. Pero has hablado del himno de Asturias, de la Asturias Patria Querida, entiendo. Pero yo te he traído otro. ¿Cuántas veces has cantado esta canción? Me voy, hasta luego. No, hombre, déjame en paz, hombre. Oye, que no sé, hombre. Matásteme, que diríamos en Asturias. Morí aquí. Qué bonito así, cantado con tantas voces, ¿no? El día más grande de mi vida, sin duda alguna, fue el día que subí al balcón del ayuntamiento a hacer el pregón de las fiestas de Gijón, de Begoña, y me cantaron esto. Bueno, ya. Y encima de mi pregón iba nombrando uno por uno todos los miembros de mi familia y todo lo que ha significado, ¿no? Bueno, la alcaldesa y compañía dijeron que había sido lo más emotivo que habían escuchado en los distintos pregones, ¿no? Pues tuve esa capacidad. Bueno, entonces ya dije, bueno, yo ahora ya está, ya llegué a lo más alto. Yo si ahora me caigo de aquí, me estrapallo, que es una palabra asturiana, pues me estrapallo tan contento porque ya llegué más arriba, no se puede llegar. Es que lo llevas en el alma, ¿eh? Gijón del alma mía. Este Asturias, gato pardo lo lleva en el alma. Asturias es así, sí. Asturias te lleva a esto, ¿no? Y mira, yo llevo desde los 16 años que no voy por allí. Ya. Estoy deseando que salga una serie. Y alguna vez me han tentado, pero no sucedió, para hacer una serie allí y poder pasar una larga temporada, ¿no? Pero vamos, mis hermanos que viven aquí en Madrid están pensando en comprar una casa para jubilarse allí. Y quiero decirte que es algo... Pero algo bonito también, tengo que decirlo, porque no es excluyente. Yo soy muy poco independentista, pero en el sentido, me refiero del mismo término. Creo que una persona de izquierdas tiene que unir y crecer en la solidaridad y no en la exclusión, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se puede tener un sentimiento tan fuerte de pertenencia pero es para compartirlo con los demás, es para que los demás lo vivan y lo disfruten, no para hacer de eso pues una seña de identidad que
que está por encima de los demás. Sí. Claro, has citado en este ratito de conversación que diste el pregón de las fiestas de la Begoña de Gijón, que te cantaban este Gijón del alma con toda la plaza llena. Coro sí, del sí, carajo ahí. sí. Claro, no fue por ser ingeniero de telecomunicaciones. No. No. Pero tú en casa no dijiste nunca que querías ser actor. No. No lo dijiste. No. Te viniste aquí a estudiar a Salamanca y a Madrid, estudiaste ingeniería de teleco. Vamos a ver, pero tú, ¿qué te pases? ¿Toda la semana estudiando? Todo el día de hoy estaba estudiando. Porque, vamos, todo el día de hoy sabes estaba más de mí que yo estudiándote. mismo. Me alegro mucho, te lo agradezco mucho y hay una gran diferencia cuando está uno en una gran cadena. Sí, sí. Pues sí, no. Es decir, ya... O sea, no tenías esa vocación que tienen de sí niños, que quieren ser actores. Todo eso. lo contrario. De hecho, también cuando recibí un premio hace poco, SICOM en Oviedo, que no tiene que ver con los asturianos, tiene que ver con otra cosa, pero bueno, lo recibí. Fue muy gracioso porque era un premio a distintas personalidades de distintas áreas, ¿no? Y entonces también había un premio a una deportista. La deportista era una campeona del mundo de piragüismo que era asturiana. Y tuvimos que dar una conferencia y yo después a los estudiantes de la Universidad de Oviedo. Y ella habló del esfuerzo, de conseguir metas a través del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de la ilusión, del tal. Y yo llegué y conté exactamente lo contrario, que yo nunca me había planteado hacer absolutamente nada y que todo me fue sucediendo. Y es más, cuanto más intención o esfuerzo pongo en algo, sale peor. Y entonces se me violentaron todos los estudiantes porque me dijeron, pero vamos a ver, pero bueno, nos acaban de contar lo contrario. Yo os cuento lo mío, ¿qué quieres que os haga? ¿No? ¿Qué queréis que os haga? No, hice un casting para leer el catecismo cuando estaba en el Colegio Corazón de María y me echaron, o sea, me dijeron, no vales. No vales para leer. Hice un casting para entrar en la compañía de teatro de allí, pero por casualidad, del hermano González, y también me echaron, me pusieron a hacer una porra con cola y cartón, y el cura tuvo que rehacerla y me echó también de allí. Y por último intenté entrar en la rondalla de allí. Y bueno, recuerdo perfectamente, sonó clavelito, se abrió el telón y yo no di ni una nota ni canté ni una sola palabra de la canción del pedazo de tensión y de agarrotamiento que tenía. ¿El clavelitos de la tuna? Sí. Era una rondalla del colegio, yo tenía, pues yo qué sé. ¿Pudo contigo el miedo escénico? Totalmente, me quedé bloqueado, moviendo la boca y haciendo que tocaba. Esta es mi vida previa a ingeniero de telecomunicaciones. A ver, ¿por qué el actor Roberto Álvarez, se ha puesto Blas de seudónimo? Porque tengo muchísima dificultad yo creo que en fin, toda la labia que parezco tener e incluso soy conocido por estar siempre de muy buen humor y haciendo reír a los demás, pero debe ser una careta, ¿no? Un personaje que me he creado, ¿no? Bueno, entonces en realidad pues debo ser muy tímido, algo parecido, porque una mala cualidad que tengo es que se me olvidan los nombres. Que yo recuerde Mar ahora mismo es casi un milagro. Tengo mucha facilidad para estar en Servir y Proteger y hacerme 27, 30, 40 páginas, o para estar ahora en Ecus haciendo 79 páginas, porque no salgo del escenario, y recordarlo muy bien. Sin embargo, tengo mucha dificultad para los nombres propios. Creo que tiene que ver con esta cosa de la educación antigua, en la que te pedían que tú eras una persona valiosa o eminente si recordabas pues, todos los reyes, los godos o aquel chaval que se sabía todas las alineaciones de fútbol de no sé qué. Y entonces pues yo ahí me cortaba, y según Freud y según probablemente Dissart, que es el personaje de Ecus, probablemente el psiquiatra, probablemente algo se te cruza entre medias, entre tu boca y la cabeza, que te dice, no te vas a acordar. Y entonces tengo muchísima dificultad. Entonces en el colegio mayor, en el que estuve estudiando ingeniería de telecomunicaciones, empecé a llamar, como todo el mundo, te montabas en el ascensor y te decía, hombre, ¿qué tal, Roberto? Y yo, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Y yo, ¿qué hay, vas? Hacía así, vas. Empecé a llamarlos a todos Blas. Y un día dijeron todos, Blas, eres tú. Y me quedé con Blas. Qué bueno esto. Esto es así, no, es que es así. Yo empezaba, ¿qué vas? Fue en este colegio mayor, Roberto Álvarez, cuando ya entras en el mundo del teatro, ¿no? Has dicho, intenté, no sé, leer el catecismo cuando era monaguillo, intenté entrar en el grupo de teatro del Corazón de María, y nada.
Pero aquí, mientras estás estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, sí que te subes a un escenario y entras en el mundillo teatral, entiendo, universitario, o de tu No, colegio mayor, o qué dónde va, qué era. va. Yo estaba allí, claro, en el Colegio Mayor había de todo, en el Colegio Mayor Aquinas había de todo, había notarios, gente que estudiaba para notario, juez, para no sé qué, arquitectos, ingenieros aeronáuticos, pero también había gente que estudiaba cine, televisión, era famosísimo un concierto que se hacía allí al año de cantautores en la época de Franco, que allí, bueno, se llenaba de banderas de ETA y de todo, aquello era una cosa tremenda, pero la policía no entraba nunca a la Universidad Complutense, se quedaba siempre en la puerta. Y bueno, había un ambiente ahí muy creativo, había también un cineclub y tal, y yo, pues, no sé, inconscientemente, pues fui relacionándome con ese tipo de personas en vez de con aquellas. Bueno, con todos, Con todo, sí. pero con esas especialmente. Y un día, pues no lo sé, me dice uno, vamos a hacer un corto y tal. Y bueno, pues hice un corto con ellos ahí, una tontería, malísimo por cierto. Allí pues tengo una anécdota muy curiosa que contaré otro día, porque allí conocí a Almodóvar. Ah, no, pero bueno, cuéntalo ahora. Bueno, es que eso fue muy Que grande. conociste a Almodóvar haciendo este corto. No, 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 no. Bueno, ahora te cuento lo de Almodóvar, pero que eso fue muy grande. Bueno, total, que yo, haciendo un corto, pues bueno, yo inconscientemente pues me llamaba la atención, iba mucho al teatro, veía los grandes mimos y entonces fui a una clase de mimo. El profesor era malísimo, no hacía, o sea, me parecía horrible. Digo, este tío no tiene ni idea, yo soy ingeniero y yo sé discernir, bueno, cualquier persona lo sabría, pero cuando una cosa está bien estructurada o no. Bueno, pero ese profesor iba a otras clases y yo fui a ver esa obra de teatro, fui a ver una obra de teatro que me fascinó, que era el Diario de un loco de Teatro de la Danza. Total, que al Teatro de la Danza ponían en la puerta, se dan clases. Y dije, bueno, si estos señores son capaces de hacer esta maravilla, que estaba muy de moda en aquella época, Teatro de la Danza, pues sabrán dar bien las clases. Ujú. Y me fui a clase, como un ingeniero. Es decir, yo tenía dinero para pagar una clase por la mañana, pero le pedí al profesor, a los profesores en su día, que fuera por la tarde, por la mañana y por la tarde, que lleva todas las clases si me permitían pagar nada más que una. Ellos encantados de mi disposición, y Antonio Llopis me dijo, pues vas a hacer Mefistófeles de Fausto para el Centro Dramático Nacional. Y de ahí estuve 7 años queriendo dejarlo porque pensaba que no iba a vivir de esto. Me parecía una cosa horrible. O sea, una vida espantosa de sufrimiento, de falta de reconocimiento de la compañía. Yo decía, ¿cómo esta compañía tan buena no está más reconocida? Bueno, sufría, pero la vida me fue llevando por ahí. O sea, que fue todo muy inconsciente, incluso sin ser esperado. Ya. Lo de Y lo Almodóvar de es que Almodóvar, según hago el cortometraje, este que era malísimo, pues había había un concurso en el Colegio Mayor San Pablo, que está también por ahí, un colegio mayor, un concurso de cortometrajes. Esto era de Super 8, todos aquellos cortometrajes. Bueno, total, que van pasando los cortometrajes uno tras otro y de repente, bueno, bien, pues señores, el jurado dice, falta un cortometraje por venir, pero no ha llegado a tiempo, con lo cual tenemos que descartar este cortometraje. Y de repente aparece por la puerta un señor alocadamente, con otro personaje alocadamente a su alrededor, diciendo, ¡oh, un momento, que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos aquí! Tal. Pues era Pedro Almodóvar con un ayudante. No había podido, el cortometraje no le había dado tiempo a ponerle el texto, o sea, el doblaje. Por tanto, se sentó al lado de ese señor con una cosa antigua de estas de Betamax, le dio a la tecla y iba contando el cortometraje. Mira, y ahora vas a ver que esta señora pone cara de que está muy enfadada o que le está pasando algo, no sé qué, no sé cuánto. Iba contándolo así. Y a mirar ahora la cara que pone porque lo que le está pasando es no sé qué. Y todos ahí riéndonos a lo pero porque bestia. el corto estaba mudo, o sea, no le había No, dado tiempo a no le poner había dado que... tiempo a ponerle el doblaje. Pero porque era en inglés el cortometraje, No, no, el ¿no? cortometraje era un cortometraje normal de un señor que se llamaba Pedro Almodóvar, ¿vale? Sí. Que no tenía voz porque no le había No, dado no tiempo. tenía voz, no había, o sea, la voz, lo estáis viendo en mudo y él iba narrando. Iba narrándolo, pero de una manera insólita, de manera que toda la sala se quedó muerta con el tema, ¿no? Pero lo más grande, y termino, es que aparece y dice, bueno, y ahora voy a poneros un anuncio, en medio del cortometraje. Y el cortometraje era una... Mira, ¿veis? Esta señora que se mete ahora en una cabina de teléfonos y tiene ganas de hacer pis. Pero claro,
no tiene a dónde ir y tiene que estar llamando por teléfono. Y entonces dice, pero entonces para esto es bragas, ponte bragas. Unas bragas, y más con unos dibujos ahí en el cortometraje que hacían que el pis se absorbiera. Y yo ya me quedé absolutamente muerto totalmente en la butaca de mi corto, malísimo. No te lo pierdas. Al cabo de 2 años me voy a un concierto increíble de rock and roll del carajo. O sea, ¿quién era? No me acuerdo que uno de estos conciertos multitudinarios, y aparece el Bragas, ponte bragas de Pedro Almodóvar en la gran pantalla. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? ¿Tú alguna vez has dicho a Pedro Almodóvar que estabas en el estreno de aquel cortometraje? No, ¿Era una butaca? No. Si con Pedro Almodóvar me pasa de todo. Yo ya sabes que hablé con ella, y si no lo sabes... Sí, lo sé. Pues esa es otra muy grande también. Esta es muy grande también. Total, que yo tengo una casa muy bonita en la calle Príncipe. Y tengo allí pues una casa preciosa, y de repente me dicen, va a venir a Pedro Almodóvar a rodar a este edificio. Y yo digo, bueno, que ni se me ocurra preguntármelo a mí, porque tendré que decir que no, porque destrozan las casas. En aquella época yo hacía mucho cine y dije, claro, entran todos a fumar, a no sé qué, y la casa que era recién hecha, ¿no? Y tal. Bueno, total que me llama su jefa de producción, y Esther, y me dice, hola Roberto, hola. Hola, ¿qué tal Esther? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ya te voy a decir que no. Ya te voy a decir que no porque oyes, no, los rodajes en mi casa y tal. Y dice, te estoy llamando porque Pedro quiere que hagas un papel en la película. Digo yo, ¿perdona? Santo, sí, claro. Va a ser que sí, pues va a ser que sí, entonces. Me pasé todas las mañanas de mi vida bajando de mi casa, y Pedro Almodóvar con el combo de tal en el portal. Yo, hola, no había entrado todavía yo, no había entrado en mi personaje. Y entonces, buenas tardes, ya nos vemos, sí, ya nos vemos. Bueno, una cosa... Roberto Álvarez, ¿y qué recuerdo tienes de esta cabecera? Es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. Que baila, el Papa se lo consulta al Dalai Lama. Buena, la canción es buena. Es buena, sí. Bueno, y la serie se vendió en un montón de países. Esta Ana y los 7, porque tú has hecho desde aquel papel en Fausto, muchísimas series, mucho teatro, muchas películas, pero esto fue lo que te lanza a la fama en televisión, sobre todo. Al conocimiento, ¿no? Ana y los 7, al ¿no? conocimiento. Donde hacías, por cierto, de un banquero, y tu padre... Sí. También era director de banco, claro. Sí, señor, sí, señorita, sí. Señora, señorita, no lo sé. Sí. Señorita, sí. Mi padre fue director del Banco Vizcaya de la zona norte, o sea, un tío muy importante. Bueno, y el inventor de los porteros automáticos también. ¿Tu pues padre? Sí, el inventor de los porteros automáticos. También. Mira, esto no lo sabía. Para la próxima. Sí, eso también es muy curioso. Ana y los 7, hay una generación para Verano Azul y hay una generación para Ana y los 7. Sí, y es así. Sí, es así. Y ahora mismo, el otro día, leí con incredulidad que en el archivo de Televisión Española, que es el más grande que existe a nivel de audiovisual, ¿no? Tenía una lista de qué cosas se han han requerido más los espectadores a nivel de streaming, ¿no? Y lo primero era el 23F, lo segundo era el Quijote con Fernando Rey y ya se me olvida el nombre. Fredo Landa. Gracias, Mara. Y Fredo Landa. Y lo tercero era el último capítulo de Ana y los 7. ¿Ana y los 7? Sí. Lo veía, en un momento determinado hubo hasta 8 millones de espectadores viendo un trozo de un capítulo. Era más que al final de la... Pues entonces, pues ¿Tú cómo recuerdas esa etapa? Muy feliz, muy feliz. Ahora van a ir a ver a Ecruz justo las chicas todas de Ana y los 7 y me hace mucha ilusión. Ana Obregón va a ir también. Muy feliz. Ana Obregón, pues... Bueno, no sabemos. Ojalá. Claro. Pero no lo sé. Está pasando ahora una etapa, además acaba de morir su padre ahora mismo, hace muy poco tiempo, y se le han muerto todos sus queridos realmente. En 2 años, su madre, su padre y su hijo. Fue una etapa muy feliz, muy desahogada económicamente.
Ahí es cuando te diste cuenta de que podías vivir y vivir bien de la interpretación, Sí, ese miedo que tenías en los sí. primeros años en los que estabas ahí debatiéndote entre seguir o no, Me en metí, esa época. y me metí ahí también muy inconscientemente en esa serie. Venían de hacer las 11 en casa con Resines y Ana Obregón y tal, la misma productora, la misma directora, y yo creí que aquello iba a durar 4 capítulos o 5, sí. Sí, yo dije, bueno, esto me parece un poco, no sé, naif, ¿no? Y tal, y de repente, pues fíjate en lo que se convirtió, y se ha hecho en muchas partes del mundo, son muy conocidos en muchas partes del mundo, se han hecho versiones con actores en 3 o 4 países, en Italia, no sé si, en México, en otro Sí, sí, país, se vendió en un Uruguay, montón de en países, sí, sí, Uruguay, sí, fue un, y un ahí estoy. exitazo. Y Roberto Álvarez, has hablado de Ecus, que es la obra de teatro que tienes ahora en el Teatro de la Infanta Isabel, varias veces, haces de psiquiatra con un tema un poco turbio, ¿no? Sí. Tienes que defender a un acusado que ha hecho algo muy macabro, sacar ojos a caballos, ¿no? Cuando has tenido etapas de tanto éxito como Ana y los siete y ahora tienes que salir a una obra de teatro donde todos los días tienes que intentar que se llene, un día estará lleno, otro día estará menos lleno, ¿se te ha quitado ese miedo del que hablábamos al principio o ahora vuelve más cuando tienes que enfrentarte a un público teatral? ¿De qué miedo me hablas? Del miedo de no sé si voy a poder ya vivir toda mi vida de esto. No, No se quita ese miedo. Tengo, no. No se Es quita. como Fernando Fernán Gómez. Lamentablemente yo viviría muy feliz, como dice Fernando Gómez, y yo me sumo a él, viviría muy feliz siendo pues conde, duque, de esto, de tener unas criadas haciéndomelo de todo, yo no hacer absolutamente nada. No necesito trabajar ni nada, pero tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir pagando las letras y todas estas cosas y las hipotecas, etcétera. Estoy un poquito desahogado económicamente gracias a Anhelo 7, esto es la verdad. Todavía gracias a Bueno, Mediaset que en todavía. aquel momento Bueno, y a la serie Servir y Proteger, que sí, haces hombre, ahora también. eso es el diario, pero quiero decirte que, bueno, las muy pocas propiedades que pueda tener, por ejemplo, pues vinieron de aquella época, las inversiones que pude hacer, y entonces eso pues me ha dado mucha tranquilidad para hacer teatro. Soy coproductor también en la obra esta de Ecus. Bueno, está yendo muy bien, va a ir muy bien, eh, pero el miedo está ahí. ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a contar. Hoy he recibido una carta, no te voy a decir la marca porque, en fin, no quiero hacerles daño, pero diciendo que el año pasado me había costado el gas 2.200 euros al año, ¿eh? Pues un chalet, no, pareado, no una cosa tremenda, pero 2.200 euros de gas. Que con la nueva tarifa que me iban a poner ahora, que iban a costar 8.000. Yo, ¿perdona? 6.000 euros más el mes que viene. Y la luz, que había costado 1.200 euros al año, que van a costar ahora 2.400. O sea, fíjate, ahora me han caído 7.000 euros al año de más. Sí, sí. Entonces, pues hay que seguir trabajando. Sí, sí. A ti y a todo el mundo, claro. A mí y a todo el mundo. Sí. Pero fíjate que hay que seguir trabajando. Y lo de ser empresario teatral, que ganaste el Max por El Verdugo, ¿no? Sí. Como empresario teatral. Esto, ahora dices que eres coproductor de Ecus, ¿te merece la pena? No, es un sufrimiento. Eso te iba a decir. Sí, claro. Si a los productores solo los llaman los sábados y los domingos o lo que sea, cuando hay un problema, jamás nunca cuando todo va bien. Cuando todo va bien es muchas gracias. Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, hasta luego. Ya. Y cuando hay un problema, no. Yo, ¿sabes? Lo pasé fatal en Teatro de la Danza. Todo lo que tiene roce humano, ¿sabes? Es muy doloso. Hay personas que valen y yo no valgo. ¿Por qué yo soy productor? Porque tengo esa mentalidad práctica. Entonces, cuando aquella compañía, precisamente yo veía que era una gran compañía, que tenía las mayores subvenciones en España y todos los medios a su alcance, no podía soportar que no estuviera suficientemente reconocida a nivel social y también que no se pudiera vivir de ello. Entonces yo, que éramos 16, me ponía en la chaqueta de conseguir subvenciones, de urdir cosas para que aquello funcionara. Y esa voluntad no la he perdido. Y ahora no, ahora lo soy por vocación. Ahora es que José Velasco, de Zebra, de la productora de audiovisual, pues ahora como tengo tanta experiencia en esto, en el teatro, pues y tenemos que echar una mano. Yo voy corriendo para poder, con unos medios que ya no son los míos, sino son los de una gran productora, poder construir algo
algo bien hecho, ¿no? Este es mi meta, el perfeccionismo, ¿no? No sé, es como si mañana me llamas para hacer una radio y yo soy un profesional de la radio, que no lo soy. Pues lo haría sabiendo que sería un sufrimiento enorme, pero lo haría porque tengo una radio dentro, ¿no? Entiéndeme. ¿Sabes que hoy ha muerto Jesús Quintero? Buah, El loco de la colina. la cantidad de entrevistas que le he escuchado. La recuerdo la de Felipe González cuando era presidente. O sea, ese llamaban a su casa a todo el mundo, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Qué grande, qué pausa, cómo conseguía cosas sin casi nada, ¿no? Quiero decir, cómo consigue sacar del otro casi todo con casi nada. Simplemente con crear un ambiente, ¿no? Un círculo a tu alrededor mágico y tú vas soltando, ¿no? Y conseguía cosas increíbles, sí. Pues no lo sabía. Tuvo también una vida después, ¿no? Un poco controvertida, ¿no? Porque compró un teatro, el Teatro Quintero, me parece, y no sé qué le pasó ahí, que perdió también un poco el hilo del micrófono, no lo sé. Bueno, nos vamos a ir a un faro, Roberto Álvarez. Entonces, te voy a pedir que me digas con quién estarías, encontrarte, reencontrarte, y qué música sonaría. Qué pregunta, qué bien, mira. No te he dicho yo antes que se me olvidan los nombres de todo. Que ahí me vas a pedir canciones. Bueno, ¿con quién estarías? Sin duda alguna estaría con mi familia. Yo, porque los asturianos también tenemos esta vocación. No necesito estar con nadie, nada más que quiero ver a mis hijos y a mi mujer y a mis hermanos y estar con ellos y tranquilamente mirando al mar y tomando un buen vino probablemente o una sidrina. Una sidrina, ¿no? Una sidrina. Y las canciones, pues mira, hace poco también me preguntaron lo mismo. Pero si quieres que suene la Asturias Patria Querida, que no ha sonado puede el ser. Gijón Te voy a de contar Alma Mía. una cosa de Asturias Patria Querida que también te va a gustar, porque me la contó el otro día un periodista del Mundo, concretamente. Estuvo considerada como la canción de los borrachos, ¿vale? Porque cuando uno se emborracha tiene que contar Asturias Patria Querida. Antes, ahora ya menos, ¿vale? Pero era así. Y resulta que fue un invento de Franco, por lo visto, ya que la revolución del 36 nació allí, pues la puso de moda que cuando te emborrachabas, que es una canción de borrachos, y empezaron a ponerla de moda como canción de borrachos para minusvalorar o humillar a los asturianos. Yo me quedé muerto con esto que me habían contado. Sí, pues no lo consiguió. No lo consiguió para nada. Pero bueno, que eso. Y mira, yo otro día ayer estaba en mi casa, estaba intentando coger un altavoz, cogí mi teléfono, le di así a lo primero que salió, y el primero que salió fue una canción de Pablo Milanés con Víctor Manuel, ¿no? Blanco y Negro se llamaba. En blanco y negro ese disco que hicieron los dos. Sí. Es una época de la música y de los cantautores que eran de la poesía llevada a la canción y de muchísimos otros cantantes, y estaría muy contento de esta noche con mi familia en ese faro asturiano ponerles otra vez a mis hijos para que supieran lo que fue aquello, a Pablo Milanés y a Víctor Manuel, por ejemplo. Aquí te dejamos con la música en el Faro y tu familia. Roberto Álvarez, muchas gracias por haber estado aquí en el Faro. Gracias a ti, Mara, eres una diosa. En Ecus, mi personaje dice, ¿a dónde irías? Iría a un lugar con un mar muy grande, donde se bañaban los dioses. ¿Qué dioses? Los dioses griegos antes de morir. Y me dice Alan, los dioses no mueren. Dice, los dioses sí mueren, Alan, sí mueren. Me iré allí a un pueblito de Casas Blancas, estuve allí una vez. Se habla mucho del mar en Ecus. En Ecus, sí. Y tú te llamas Mara, pues ¿qué más quieres? Porque la historia, con su cara y su cruz, se desnuda a la luz.